Buenas tardes. El presente proyecto se titula Valoración al microscopio de fuerza atómica de la actividad biológica de Cinnamomum verum sobre Porphyromonas gingivalis. En la cavidad oral se alojan más de 500 especies bacterianas diferentes, las cuales forman parte de la microbiota bucal. Sin embargo, existen agentes externos o patógenos que tienen la capacidad de provocar enfermedades bucales, como las caries y las periodontopatías. De acuerdo al CINAVE en México, se reportan alrededor de 42.788 casos nuevos de enfermedades periodontales por mes, las cuales se deben a una inflamación. La periodontitis es el proceso inflamatorio que afecta a los tejidos periodontales profundos, donde se produce la destrucción del hueso y del ligamento que soportan y sujetan a los dientes. Esta enfermedad de origen bacteriano afecta de un 5 a un 20% de los adultos que se encuentran entre los 30 y 60 años de edad. Porphyromonas gingivalis es un coco-bacilo gram negativo anaerobio, el cual no es considerado como parte integrante de la microbiota oral, sino como un patógeno exógeno ausente en individuos sanos. También es el mayor agente causal de la periodontitis. Y esta bacteria cuenta con una serie de factores de virulencia muy importantes para su persistencia dentro de los tejidos y su resistencia al tratamiento, que pues le van a permitir primero iniciar el proceso infeccioso a través de distintos mecanismos como la colonización, la invasión y replicación dentro de las células epiteliales y los fibroblastos, para después lograr evadir y manipular el sistema inmune del huésped y de esta forma establecer una infección crónica para después destruir los tejidos del huésped. Además, se ha encontrado que una vez que esta bacteria invade los fibroblastos gingivales, puede sobrevivir incluso con el uso de antibióticos fuertes. Hoy en día, tanto en medicina general como odontológica, se investigan nuevas alternativas de tratamientos, debido al continuo aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos y pues las reacciones adversas que estos producen en los pacientes. Las plantas medicinales podrían constituir en un futuro una alternativa válida a los antibióticos tradicionales en enfermedades periodontales gracias a sus metabolitos secundarios que tienen diferentes propiedades, entre ellas antimicrobianas y antifúngicas. La literatura menciona que la corteza de canela se puede emplear como un agente terapéutico en la prevención de enfermedades relacionadas con bacterias bucales. Entre ellas se reportan que tiene actividad antibacterial y antibiofil. Entre los diferentes antibióticos que se recomiendan para reducir y para eliminar a Porphyromonas gingivalis encontramos a la clindamicina, cefotaxima y tetraciclinas. Además, para observar los distintos microorganismos se utilizan diferentes tipos de microscopios. Sin embargo, la microscopía de fuerza atómica permite el análisis de células vivas a comparación de otros. Este trabajo ofrecerá información importante que permita conocer y valorar las propiedades antimicrobianas del extracto acuoso de Cinnamomum verum en comparación con el antibiótico tetraciclina sobre Porphyromonas gingivalis. El extracto acuoso de C. verum inhibe el crecimiento de P. gingivalis y las alteraciones morfológicas pueden ser caracterizadas mediante el microscopio de fuerza atómica. El objetivo general fue determinar la actividad biológica del extracto acuoso de C. verum y la actividad farmacológica de la tetraciclina sobre el crecimiento in vitro de P. gingivalis y caracterizar los cambios en las propiedades nanomecánicas de este microorganismo por microscopía de fuerza atómica. A continuación veremos la metodología con los objetivos particulares. Primero, establecer la cinética de crecimiento de Porphyromonas gingivalis en un cultivo in vitro, obtener el extracto acuoso de C. verum y posteriormente realizar o determinar el perfil fitoquímico con pruebas coloridas, evaluar la actividad citotóxica de C. verum en el modelo biológico de Artemia salina para conocer la dosis letal media, determinar la actividad biológica del extracto acuoso de C. verum sobre el crecimiento in vitro de Porphyromonas gingivalis, tanto con el método de espectrofotometría, así como con el método de recuento en placa
Por otra parte, se pretendía caracterizar las propiedades morfológicas y nanomecánicas de P. gingivalis por microscopía de fuerza atómica. Esto gracias a que el microscopio posee un cantilever, el cual tiene una punta que puede realizar un barrido en la superficie de las células bacterianas, determinando así el ancho, largo, alto, volumen, rugosidad, adhesión, elasticidad y rigidez. Los resultados se muestran a continuación, observando la cinética de Porphyromonas gingivalis. Y en la siguiente gráfica observamos la actividad biológica del extracto acuoso de Severum sobre Porphyromonas gingivalis mediante el método de espectrofotometría. Aquí se midió la absorbancia y podemos ver que en el control obviamente es mayor a comparación de las células con tratamiento del extracto y la tetraciclina, los cuales son considerablemente menores, mostrando así una buena actividad inhibitoria. En la siguiente gráfica observamos el rendimiento celular mediante el método de recuento bacteriano en placa, donde hay una gran diferencia entre el control con los tratamientos de Severum y tetraciclina. Fue menor considerablemente, lo cual quiere decir que tuvo una buena inhibición. A continuación se compara el porcentaje de inhibición del extracto acuoso de Severum y de la tetraciclina. La inhibición por parte de Severum se obtuvo un 92%, mientras que con la tetraciclina se obtuvo tan solo un 74%. Cabe mencionar que esto se realizó a las mismas concentraciones, 7 miligramos por mililitro. Se identificaron los grupos funcionales mediante pruebas coloridas, encontrando o identificando a grupos carbonilos, esteroles y triterpenos, carbohidratos, flavonoides, las cuales eran quinonas, alcaloides, saponinas y aromaticidad. Se realizó el bioensayo de toxicidad sobre artemia salina, mostrando una toxicidad prácticamente nula. Y el análisis realizado mediante la microscopía de fuerza atómica proporcionó los datos de altura, ancho, largo, volumen, rugosidad y elasticidad de las muestras gracias al cantilever, el cual, como mencionamos, hace un barrido en la superficie de las células. A continuación podemos observar que mediante la microscopía de fuerza atómica y con el software logramos determinar las medidas de ancho, largo, altura y volumen, tanto del grupo control como aquel grupo con tratamiento del extracto de Severum y tetraciclina. Se determinó también la rugosidad, esto mediante el barrido de la superficie con la punta del cantilever, y podemos ver que la rugosidad en presencia del extracto de Severum a comparación del control y de la tetraciclina fue menor. Esto representa una pérdida de la rugosidad superficial, lo cual indica un deterioro en la pared celular de P. gingivalis, gracias a los metabolitos de Severum. Aquí graficamos todos los valores tanto de ancho, largo, altura, volumen y rugosidad de los tres grupos, en donde podemos ver un mayor cambio significativo en el largo y en la rugosidad de las células. Se determinó también la elasticidad y rigidez. Aquí podemos observar en los gráficos que Severum, a comparación del control y de la tetraciclina, tuvo una disminución de la rigidez en la estructura celular de las bacterias. Esto provoca que se deformen fácilmente y tenga un comportamiento más elástico con respecto al control. Se determinó también la compresión y deformación evaluando el trabajo de adhesión y bueno, el valor obtenido por el extracto bajo el extracto de Severum
pues no representa una diferencia significativa, lo cual quiere decir que porfiromonas en presencia de severum mantiene un comportamiento de adherencia similar al del control. A continuación se graficaron los valores de la elasticidad y de la adhesión respecto a los valores de los tres grupos, y como podemos observar no hay una diferencia significativa entre estos. Como conclusiones, mencionamos que la evaluación de Porphyromonas gingivalis por el método de recuento bacteriano en placa muestra sensibilidad al antibiótico tetraciclina y una alta sensibilidad al extracto acuoso de Severum a una concentración de 7 miligramos por mililitro. Además, la microscopía de fuerza atómica nos permitió caracterizar los cambios en las propiedades nanomecánicas de Porphyromonas gingivalis. Muchas gracias por su atención.